Muy buenos días a todas y a todos ustedes. Qué bueno que están el día de hoy aquí con nosotros. Todavía veo por ahí quienes se están incorporando. Les comento que, tomando en consideración esta respuesta a este evento, estamos preparados en el aula magna de la facultad también para que puedan seguir el conversatorio cómodamente. Hace acción con un circuito de conversatorio aquí en el auditorio para poder presentarse también en el aula magna. Es decir, queremos que todos formen parte de esto. Yo les quiero dar la bienvenida a nombre de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, a nombre de la Facultad de Derecho, abogado Ponciano Arriaga Leija, con José Mario de la Garza, con quien platico con regular frecuencia, porque además imparte su cátedra aquí en la facultad, y liderando ese hermoso proyecto que tiene organización que se llama Renace, nació esta idea, surgió este propósito de reunirnos para tener un conversatorio sobre la justicia penal. De tal forma que, con la valiosa relación personal de amistad que tiene con Miguel Carbonell, lo invitó para que nos acompañara y él, como lo ha hecho siempre, de muy buen grado, aceptó. Miguel Carbonell no necesita presentación, porque cuando difundimos que estaría el día de hoy con nosotros, de manera inmediata se manifestó la respuesta de las y los estudiantes, de los docentes, de los investigadores, además de las diferentes organizaciones y asociaciones de los profesionales del derecho. Así es que, bienvenido Miguel, nuevamente a San Luis Potosí, a la Universidad de San Luis Potosí y a la Facultad de Derecho. ¿Qué te puedo decir? Que te recibimos como siempre con los brazos abiertos y con muchísimo, muchísimo gusto. Cuando José Mario me comentó que en este conversatorio podría participar como moderadora Erika Salgado, le dije, es que no puede haber nadie mejor que Erika Salgado para que esté con nosotros. Tampoco necesita mayor presentación porque la escuchamos todos los días con su noticiero. Para mí, en lo personal, la mejor comunicadora en San Luis Potosí. Es un punto de vista muy personal y lo digo con toda franqueza. Bienvenida, Erika, también aquí a tu casa. Hablábamos que te unen muchos lazos con nosotros en la universidad y en la Facultad de Derecho. José Mario, mi reconocimiento para ti, una vez más, por tu trabajo, porque lo que emprendes tiene un altísimo contenido social para San Luis Potosí, pero fundamentalmente, así lo digo el día de hoy, para la comunidad universitaria. La prueba está a la vista. No me voy a extender más, no voy a leer ningún currículum, porque con el de Miguel Carbonell terminaremos cerca de las 3:30 de la tarde, y todos estamos esperando escucharlo. Una vez más, bienvenidos a la Facultad de Derecho. Este es un gran evento en todos los órdenes, jurídico, social, académico, universitario fundamentalmente. Gracias por su atención y el micrófono ahora. Saludar. Muchas gracias, director.
qué tremenda presentación y la responsabilidad que nos deja ahora los tres que estamos aquí arriba con tan cálida bienvenida. Efectivamente, yo me siento un poco en casa porque prácticamente toda la familia de mi padre pasó por estas aulas de la Facultad de Derecho en algún momento. Algunos de mis primos todavía, uno de mis primos todavía es catedrático en esta facultad. Y viendo crecer, mientras yo crecía, viendo trabajar a mi padre y dedicar su vida justo a la procuración y la impartición de justicia, este tema me ha llamado mucho. El capítulo de San Luis Potosí de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, consejero y presidente de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, es miembro de los colegios de abogados, pues creo que de todos los que existen, ANADEM, INCAM y de las barras internacionales IVA, ABA, UIA. Fue presidente del Consejo General de la Abogacía Mexicana, es socio director de la firma de abogados del Bufet de la Garza y fundador y presidente del patronato de Renace Capítulo San Luis Potosí. Actualmente es consejero nacional de Coparmex y coordinador del litigio estratégico del organismo empresarial y, por cierto, colaborador ha sido de Así las Cosas, Espacio Informativo. Lo recibimos con un fuerte aplauso, por favor. Y nos da mucho gusto recibir en San Luis Potosí al doctor Miguel Carbonell. Yo tenía muchas ganas de poder platicar con él, pudimos hacerlo esta mañana en el noticiero que encabezo, pero además es un gusto tenerte y recibirte en San Luis Potosí y que todos los que hoy nos acompañan, no solo presencialmente, sino también a través de las redes sociales, de la transmisión en vivo, puedan escucharte esta mañana. Como lo decía el director, si damos todo tu currículum, pues no acabamos, pero voy a tratar de resumirlo de la mejor manera. Es director del Centro de Estudios Jurídicos Carbonell, asociación civil, institución de vanguardia que se dedica a formar abogados de excelencia en México y en el extranjero. Es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, es doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid en España, es director del Centro de Estudios Jurídicos Carbonell, socio del despacho Carbonell Consultoría Constitucional, pero además es autor de 80 libros propios y coordinador o compilador de pues, más de 62 obras. Su libro Cartas a un estudiante de Derecho, seguramente todos ustedes lo conocen, es una lectura muy sugerida y muy socorrida para los estudiantes de las escuelas y facultades de Derecho en todo el país. Ha publicado más de 600 artículos en revistas especializadas y obras colectivas en México, España, Italia, Inglaterra, Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, República Dominicana, Uruguay. ¿Me falta alguno? Me parece que son esos. Ha dictado más de 2,000 cursos y conferencias en México y otros países. El periódico El Universal lo ha reconocido como uno de los 10 más ilustres egresados de la UNAM en toda su historia y es un apasionado difusor de la ciencia jurídica y le damos la bienvenida y lo recibimos con mucho cariño en San Luis Potosí. Bienvenido. Y quisiera justo que comenzáramos con esto, con una visión rápida, un diagnóstico, Miguel, de lo que está sucediendo con el sistema penal, de justicia penal en nuestro país. ¿En qué momento se encuentra? ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Qué es lo que está mostrando este sistema penal? Bueno, primero, muy buenas tardes a todas y a todos. Para mí es un gusto regresar a este auditorio. Ya había tenido oportunidad de visitarlos anteriormente y ahora hacerlo con la anfitrionía de las autoridades, del señor director, con esta moderación de Erika, con la presencia de mi queridísimo amigo José Mario y de todos ustedes. La verdad es que es un gusto estar aquí. A veces con la pandemia pensé que nunca más iba a regresar, pero aquí estamos después de tantas cosas que han pasado. Y preparé, Erika, un diagnóstico para ustedes. Les pido un poco de paciencia porque estos son datos, pero yo creo que los datos sirven más que las opiniones. Si ya quieren, después ya damos opiniones y todo, pero ¿dónde estamos hoy parados en materia del sistema penal en México? Datos oficiales de INEGI. En el año 2020, la última estadística disponible, todavía no tenemos la de cierre del año pasado, el 28% de los hogares del país tuvieron al menos una víctima del delito. De un total de 36.6 millones de hogares, estamos hablando de 10 que tuvieron una víctima del delito en ese año, en el 2020. Esto es algo apabullante, esto es algo que ya de entrada nos desarma, porque imagínense lo que eso significa para tantas y tantas personas. ¿Cuántas? 21.2 millones de víctimas de la delincuencia en el
2020. Esto hace un promedio por cada 100,000 habitantes de 23,520. No de manera sorpresiva, les comento, hay más víctimas masculinas que femeninas. Según datos del INEGI, un 14% más hombres son víctimas del delito que mujeres, salvo en un caso que también nos tiene que llamar la atención, porque habla mucho del tipo social que somos: delitos sexuales. En delitos sexuales, por cada 100,000 habitantes hay 246 hombres víctimas, pero 3,140 mujeres. Ahí la desproporción es muy, muy importante. ¿Qué tipos de delitos se cometen mayormente en México? Y dije, ojo con esto, se cometen, no necesariamente se denuncian. Son delitos cometidos porque la información viene de la ENVIPE de INEGI, que es una encuesta de victimización, no de tasa de denuncia, a lo cual me voy a referir enseguida. 22% robo en calle o transporte público. Es una verdadera pesadilla tomar un transporte público, un pecero, en el Valle de México, en Puebla, en Oaxaca, en Cuernavaca o en León, los 5 grandes focos de asaltos en vía pública y en transporte público. 19% fraude, 16.9% extorsión, 10% robo de vehículo. Pero para que se den una idea, en México, en este año 2020, el INEGI estima que se cometieron que hubo 80,964 víctimas de secuestro. Dirán ustedes, oye, este número 80,000, pues suena que es mucho, pero ¿qué tanto será? Vamos a dividirlo, ¿no? ¿Qué les parece? Esto equivale a 221 víctimas de secuestro diariamente, o en otras palabras, 9 por hora. Antes de que termine esta conferencia, habrán secuestrado en el país casi a 30 personas. A 30 personas mientras estamos aquí reunidas, y esto no deja de suceder en la noche, en Semana Santa, en Navidad, los días festivos, domingos, etcétera, etcétera. De ese tamaño es el tema de la manifestación de la delincuencia. El 18% de las víctimas del delito sufre agresiones físicas cuando se produce el evento, el hecho, y en el 41% los delincuentes usaron algún tipo de arma, lo cual ya es suficientemente grave, pero no es lo peor. ¿Saben qué es lo peor? Según datos del INEGI, que en el casi 10% de los delitos esa arma fue utilizada, y eso te deja una experiencia de por vida. Probablemente no se te olvide jamás que te apuntaron con una pistola o que te acercaron un arma punzocortante, por ejemplo, ¿verdad? Es muy grave también. El 83.8% de los delitos fueron cometidos solo por hombres, el 5.5% solo por mujeres y el 8.8% por personas, por hombres y mujeres de manera simultánea. ¿Dónde está el fracaso en todo esto? Dirán, oye, esto como que suena que no está funcionando. Les doy un dato del fracaso. Del total de recursos que destinamos al sistema de justicia penal, de todo el dinero que este país le mete al sistema de justicia penal, solamente el 3% se dedica al rubro llamado prevención social del delito. Pues ahí está. Estamos invirtiendo en armas, en reacción y todo, y no nos estamos anticipando. Por eso es en buena medida el fracaso. ¿Y cuánto cuesta la delincuencia? Porque esto se puede medir, el INEGI lo ha medido. Ahí les va, 277,000 millones de pesos cada año, equivalentes al 1.54% del Producto Interno Bruto. 277,000 millones de pesos cada año. Ese es el costo. ¿Y cómo andamos en la parte del gasto? Pues no gastamos lo mismo, ¿verdad? ¿Por qué? Todas las fiscalías de este país, un actor privilegiado del sistema de justicia penal, las fiscalías. ¿Cuánto invertimos en fiscalías a nivel de entidades federativas? En total, en todo el país, 39,000 millones. 39,000 millones. ¿Y cuánto invertimos en los poderes judiciales? No el federal, los locales, solamente los locales. Invertimos, según el INEGI, 28,000 millones de pesos, frente al tremendo costo que ya mencioné. Déjenme les pongo un ejemplo. ¿Cuántos recursos humanos tiene el sistema de justicia penal? El INEGI, cuando ya va uno sumando, esa sumatoria no está en la encuesta, esa ya la hice yo para preparar esta presentación para ustedes.
Si tomamos en cuenta los operadores de lo que llamamos la parte central del sistema penal, que son ministerios públicos, policía ministerial, peritos, juzgadores, asesores jurídicos victimales, defensores de oficio, ¿qué me falta? Y defensores, defensores particulares, no, defensores de oficio, de lo institucional, fíjense, tenemos 47 operadores del sistema de justicia penal de este país por cada 100,000 habitantes. Fíjense en este dato, lo vuelvo a decir, 47 operadores por cada 100,000 habitantes. Y dirán ustedes, oye, ¿esto es mucho o es poco? Déjenme hacer un símil. Quizá esto es lo único que se va a acordar de esta intervención, pero ahí les va. Ustedes saben, jóvenes, yo sé que el señor director lo sabe, las autoridades aquí reunidas lo saben. Jóvenes, ¿ustedes saben cuántos estudiantes tiene la Universidad Autónoma de San Luis Potosí? ¿Cuántos estudiantes son? Digo ustedes aquí en Derecho, pero pues en otra. ¿Saben cuántos son? ¿No lo saben? 26,900. ¿Ok? Perdón, 29,600. Invertí las cifras. 29,600. Bueno. ¿Y saben cuántos profesores y profesoras y cuánto personal administrativo atiende a la población estudiantil de la Autónoma de San Luis Potosí? Y esta es una cifra de diciembre porque se renovó el contrato colectivo y ahí es donde obtuve el dato. ¿Saben cuántas personas los atienden? 6,094 personas. 6,094. Hagamos un símil. ¿Qué significa que en el sistema de justicia penal por cada 100,000 habitantes hay 47 operadores? Ahí les va. Piensen que esta universidad, piensen en su universidad, no en esta facultad, no. Piensen en la Universidad Autónoma San Luis Potosí. Piensen en todas las aulas. Piensen en todos los laboratorios, piensen en todos los trámites administrativos, en todas las inscripciones, en toda la gente que está limpiando allá afuera, en toda la gente que los atiende todos los días. Imagínense que ese trabajo se hiciera entre 15 personas. ¿Falta gente en el sistema penal? Sí, ¿verdad? ¿Se imaginan a esas 15 personas dando todas las clases de ingeniería, todas las clases de derecho, todas las clases de arquitectura, todas las clases de comercio internacional, todas las clases de derecho procesal civil, etcétera? Imposible, ¿verdad? Ese es el sistema penal que tenemos. Tenemos que invertir mucho más de ese tamaño. ¿Saben ustedes que el principal tema que nos preocupa a los mexicanos es la inseguridad? 58% de los encuestados por INEGI dice, a mí el tema que más me preocupa es la inseguridad. Por encima de el desempleo, 41%, el tema de salud en plena pandemia, 40% frente a 58% de inseguridad, y 29% que dice que su principal preocupación es el aumento de precios. El 69% de los mexicanos no se sienten seguros cuando salen a caminar en la calle donde está su propia vivienda en la noche. 7 de cada 10 y 71% de las mujeres no se siente segura estando en la calle en su propio país. Tenemos, ya con esto termino para que no me extienda demasiado, tenemos 67,000 desaparecidos en lo que va de esta administración. Sí, porque luego dicen, no, sí, pero en esta, que es ahorita los que tienen que responder y los que nos tienen que rendir cuentas, 67,000. Y la mejor prueba del fracaso del sistema penal mexicano es que frente a la luz de desaparecidos de este país, solamente en 2020 hubo 36 sentencias dictadas por el delito de desaparición forzada de personas. 36. No 600, no 800, no 6,000. 36. Y también es importante saber que en esta administración, en los últimos 3 años, han matado a 16 presidentes municipales en ejercicio del cargo, a 55 periodistas, y cada día se escuchan más insultos, más faltas de respeto, más improperios y más descalificaciones hacia la profesión periodística, que es puntal de todo sistema democrático, y nos tendría que llamar esto a una rebelión cívica y ciudadana para que dejen de estorbar el acceso a la información y la función periodística y la libertad de prensa en este país. Y no solamente esto, sino que han matado también a 102 defensores de derechos humanos. Este país es tan peligroso que hasta defender derechos humanos te vuelve un sujeto vulnerable. Frente a eso, el tema federal, por ejemplo, ¿saben ustedes que la Fiscalía General de la República ha disminuido en un 30% las investigaciones que lleva a cabo de 2018 a 2021? 30% abajo, de 112,000 a 78,000.
La impunidad, que en 2014 en delitos federales era del 61%, ahorita está en el 95%. Y estoy hablando de tema federal. Luego cada entidad federativa tiene su problema. Termino con esto. En México se presentaron en 2020 1.979.000 denuncias o querellas. Solamente hubo 65.000 vinculaciones a proceso. Los que han llevado la materia de procesal penal saben a qué me refiero. Autos de vinculación y solamente 7.301 juicios orales, equivalentes al 0.11%. Aquellos que están en primer semestre y ya compraron su traje, su corbata, su vestido para su primer juicio oral, créanme, van a tener que esperar. Solamente en el 0.11% del total de delitos denunciados hubo juicio oral. La carga de trabajo es brutal. Cada Ministerio Público tiene a su cargo en promedio 145 carpetas de investigación de manera simultánea. Cada defensor público se ocupa de 37 asuntos y es muy variable porque, por ejemplo, en Campeche cada defensor público tiene 3, pero en Nuevo León 196. Dominen 196 casos a la vez como defensores. Está difícil, ¿no? Está difícil. No hay ningún penalista privado que lo haga. A nivel federal son 50 casos por cada defensor y cada juez atiende 33 juicios orales al año. Esta es la realidad. Esta no es la teoría. Esto no es lo que dicen los... No. Esta es la radiografía que se nos pide para saber dónde estamos parados. A partir de aquí, evidentemente surgen muchas preguntas y muchos cuestionamientos y espero poder plantear alguno de ellos, pero siempre partiendo de la realidad, una realidad inhóspita, una realidad urgente, una realidad que nos tiene que convocar y movilizarnos. No podemos, no debemos, no sigamos así. No es el país con el que soñamos y no es el país que merecen nuestras hijas, nuestros hijos y el país que nosotros mismos tendríamos que estar comprometidos a construir. Muchas gracias. Gracias, doctor, porque nos has tendido además... Nos has tendido además elementos para seguir en la línea discursiva, digamos, tratando de desenmarañar qué es lo que le duele a este sistema de justicia penal. Yo les recuerdo que esto se trata de un conversatorio, hay posibilidad de que accedan a unas tarjetas para escribir sus preguntas, que me van a hacer favor de irme pasando y yo voy a ir leyendo para que podamos incorporarlas a la charla, así que en cualquier momento que ustedes quieran, acceden a estas tarjetas que nos van a hacer llegar y que nosotros vamos a poder estar analizando también. José Mario, ya puso el doctor Carbonell algunos temas y algunos elementos que hemos venido platicando. Me parece que cuando hablamos de la gran comisión de delitos y llegamos a la pobre cantidad de sentencias que se logran, no podemos pensar solo en el tema de las sentencias, sino en todo el camino que falló para que esto no pudiera concretarse. Y quiero empezar con el que me parece, a reserva que ustedes me corrijan, el primer eslabón, la policía de investigación. ¿Qué hace falta corregir para realmente tener una policía de investigación que aporte todos los elementos que permitan que se den procesos sólidos para deslindar responsabilidades? Muchas gracias, Erika. Muy buenas tardes a todos y a todas. También mi agradecimiento enorme a la Facultad de Derecho que nos abrió las puertas para hacer este conversatorio. Por supuesto a Miguel y a Erika y a todos ustedes. Yo, antes de contestar puntualmente lo que me pregunta Erika, yo nada más añadiría algún dato adicional de lo que ha dicho Miguel. En la cifra de la medición de los delitos que se cometen en México en un año, estamos entre 33, 35 millones de delitos al año, lo que se comete. Y se denuncia entre un 5 y un 7% de los delitos. O sea, y esto es importante señalarlo porque el conocimiento que tienen las autoridades que están involucradas en el sistema de la comisión de delitos es del 5% de esos 33 millones. Eso es lo que se conoce. Y entonces hay un fenómeno de comisión de delitos que queda fuera del sistema. Entonces, ahí hay un dato que también habría que reflexionar. Segundo tema, y está vinculado, Erika, con el tema de la policía. Muchas de las personas que están en prisión tienen acusaciones con una carpeta o con una denuncia con muy poca evidencia científica, con muy poca solidez.
y entonces te pasan casos como el del documental El Potro, que por un apodo la policía te acusa y acabas en prisión por 2 años. Ese es un dato que ahorita voy a entrar en ello. Un tercer tema, Erika, también implica, y luego lo discutimos con Miguel, qué pasa cuando sales de prisión y cuáles son los mecanismos de contrapesos que hay para las personas que salen de prisión, que también es un tema. Pero entrando al de la policía, Erika, desde mi punto de vista se reformó el sistema. Miguel fue un participante activo en cómo cambiar la arquitectura, el diseño institucional de los juicios de carácter penal. Y entonces se pensó que había que transitar de un sistema escrito a un sistema oral. Esa fue la respuesta que se dio en ese momento para decir: el sistema de justicia penal mexicano no funciona, hay que transitar de un sistema inquisitorio a un sistema de oralidad. Y entonces se dijo: cuando hagamos eso y logremos hacer esta implementación, el sistema va a funcionar. Y entonces hicieron modificaciones a la Constitución, a una serie de legislaciones, y se implementó, o se ha estado implementando en todos estos años el sistema. Todavía te encuentras personas que dicen el nuevo sistema de justicia penal, el nuevo sistema. Pero se olvidó, Erika, el tema de la investigación, de la policía y de cómo dotar a los juzgadores de evidencia científica que pueda arrojar sentencias que se sostengan. Y entonces nos quedamos con un sistema de justicia oral, pero al que le llegan carpetas de investigación sin pruebas que se obtengan de forma científica, respetando los derechos humanos. Entonces, una de las reflexiones que habría que hacer es, pues ya tenemos salas de juicios orales, ya tenemos jueces y juezas que operan en el sistema de oralidad, pero ahora, ¿cómo hacemos para que ese sistema reciba evidencia que se pueda sostener? Y si tú ves del caso de Florence Cassés a la fecha, la constante ha sido que en México no se produce evidencia científica y no tenemos infraestructura y no tenemos, como decía Miguel, le dotamos de muy pocas personas para que el sistema produzca evidencia. Y una tercera cosa que también platicábamos con Miguel, que también creo que abarca esta reflexión de una manera más amplia, Erika, es esto, ¿no? ¿Cuál es el objetivo, en términos macros, de un sistema penal en un país? ¿Para qué está estructurado? Y en México, lo discutí ahora con Miguel, hemos querido que el sistema penal resuelva los problemas sociales de nuestro país. Entonces, le estamos asignando al sistema de justicia penal una tarea que no le corresponde, que es la solución de la problemática social. Ayer se publicó un estudio sobre la desigualdad en México y pues también podríamos tener los datos que nos dice Miguel, con una desigualdad cada vez mayor. Entonces, habría que también dimensionar para qué queremos juicios orales, para qué queremos policía de investigación y para qué queremos utilizar el sistema, porque cuando surge una problemática, San Luis Potosí, tú y yo lo hemos platicado, de incidencia criminal, de comisión de delitos, la respuesta es, hay que modificar el Código Penal para que el delito de feminicidio tenga 50 años de prisión. Y entonces queremos resolver problemáticas que implican prevención, que implican desigualdad, que implican una profundidad muy compleja. Con el sistema penal nunca nos va a alcanzar. Imagínate tú que se denunciaran no el 5%, el 50% de los delitos que se cometen en este país, que mañana en la Fiscalía aquí en San Luis Potosí hubiera formado el 50% de las víctimas tratando de denunciar. Pues si el sistema se colapsa ahora, el sistema no puede funcionar. Sí me parece que hay que repensar el alcance de qué es lo que queremos y cómo lo podemos lograr. Y no solamente es a través de una visión cerrada entre lo que hace la policía, lo que hacen los ministerios públicos, lo que hacen los jueces, lo que hace la sociedad y lo que hace la abogacía también. Ahí hay un gran pendiente también de la abogacía, que como yo he dicho, le queda deber al país, finalmente. Entonces, tiene muchas aristas que si tú pretendes resolverlas solamente diciendo, oye, pues que los jueces y las juezas hagan tal o cual cosa, siempre te vas a quedar corto. Porque
no se ha tenido esta visión integral de decir cómo resolvemos la problemática en su totalidad. Y si queremos hacerle parches, pues resulta que tenemos los datos que Miguel nos ha dado. Ahora, justo en esta parte ya pone varios temas sobre la mesa el licenciado José María de la Garza, doctor Carbonell, entre ellos esta parte de, a ver, ¿con qué sustento se están presentando las denuncias? Hemos estado revisando y reflexionando mucho sobre este documental del caso del Potro, de Alejandro Chávez, en donde bastó un apodo, no hubo ningún otro elemento, ni una descripción, ni unas huellas digitales, no hubo nada más que lo vinculara a los hechos, más que un apodo. Cuando vemos delitos graves como los feminicidios, resulta increíble que tome tanto tiempo la identificación de las víctimas. Pero cuando pensamos en delitos, por ejemplo, como el robo a casa-habitación, donde todavía van y toman huellas digitales, pero no pasa absolutamente nada porque no identifican a nadie, nos preguntamos qué es lo que pasa. ¿Qué es lo que está sucediendo entre esta policía investigadora y los ministerios públicos, que me parece que son pues, el sustento y la base para que las denuncias puedan prosperar? Es que el problema que planteas, Erika, y a lo que aludía José Mario, me parece que entroncan con una laxitud probatoria totalmente inaceptable, que a la postre termina haciendo imposible que se sancionen delitos de cierta complejidad en este país. Ahí les va. El 60% de los casos que se judicializan por parte de la Fiscalía General de la República en este país son por el delito de portación de arma. Es el delito más fácil que hay. Siempre se agarra en flagrancia. Por su naturaleza, siempre va a ser en flagrancia. Dicen, no lo digo yo, dicen que a veces la autoridad te siembra el arma. Cuando ya te detuvo y no te no, pero mire, pero trae una pistola por ahí. Dicen que hay hasta armas sembradas, quién sabe, ¿verdad? Hay gente bien chismosa, bueno, mal pensados, ¿verdad? Pero eso dicen. En cambio, voltea a ver uno, ahorita voy al tema de feminicidios, pero nada más les pongo un ejemplo. Defraudación fiscal o lavado de activos, porque tenemos una ley de lavado, antilavado y un reglamento, hombre, fabuloso, de primer mundo, con todas las observaciones del GAFI, con todo. Sí. ¿Saben cuántas sentencias condenatorias por delito fiscal federal y por lavado de activos hay en este país año tras año? Cero. Cero. Cuando ya se hace compleja la investigación, las instituciones no responden. Responden, sí, traías una pistola, vas para adentro. Te agarraron robándote el espejo del carro aquí en la calle, no sé qué, vente, súbete a la patrulla. Eso, nada más. Feminicidios lo mismo. A ver, sale la sentencia Campo Algodonero hace 14 años y en una de sus resolutivos la Corte Interamericana condena al Estado mexicano a seguir protocolos de prevención. Por ejemplo, transporte público seguro para las mujeres, rutas iluminadas cuando ellas van al trabajo o regresan del trabajo, pues que mínimo haya luz, ¿no? Pues que no te agarren ahí en la oscuridad y te jalen y te violen, etcétera. Cosas obvias que había que hacer, medidas que había que tomar. Al día de hoy no se han tomado. Al día de hoy nadie le ha dado importancia. Todavía en la última ley orgánica, revísenla, la de Fiscalía General de la República, se limita la actuación de la autoridad federal, se quitó de la ley en, por ejemplo, coadyuvar con la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, víctimas de desaparición forzada. La Fiscalía General de la República dijo, uy, no, es que andar buscando desaparecidos y no, está muy difícil, no. Sí, no, esto aquí no, vayan allá con la señora Carla Quintana, que es la titular de la comisión, mejor, ¿saben qué? Hagan una especie de renace para buscar desaparecidos. Vayan con sus palas, allá a mitad del terreno, allá, y empiecen a cavar, a ver dónde encuentran un hueso. Y si encuentran el hueso, a ver de quién es. A ver de quién es, porque también teníamos que integrar una base de datos forenses. Eso lo dijo Campo Algodonero. Oigan, integren una base de material genético para cuando encuentren restos o fosas comunes, pues se sepa. Eso está en Campo Algodonero. Eso está en Rosendo Redilla Pacheco contra México, desaparición forzada de personas. Hace más de 10 años. Pues a mí me indigna, perdón, yo soy ciudadano mexicano y pago impuestos en este país y tengo derecho a exigir cuentas, pero a mí me indigna que todos los días escuchamos, es que el periodista fulano tiene un departamento muy caro.
es que el otro me dijo no sé qué, es que el otro se me queda viendo feo, es que mi hijo tiene una alberca no sé cuántas veces. Por favor, qué sarta de tonterías cuando están matando mujeres en este país, cuando están desapareciendo. ¿Saben que en este país desaparecen 14 menores de edad cada día? 14 menores de edad desaparecen todos los días en este país. ¿De verdad queremos seguir perdiendo el tiempo con tonterías? Es que Krause se me quedó viendo feo. Ah, caray, Krause se te quedó viendo feo. Es que Denise Dresser me dice que soy no sé qué. Póngase a trabajar, póngase a hacer su trabajo. Y no me refiero al presidente, que están pensando en el presidente, y también. Pero luego los gobiernos locales. El 92% de todos los delitos que se cometen en este país son competencia del Fuero Común. El 6% de competencia federal y el 2% del sistema de justicia penal para adolescentes. Necesitamos fuerzas de seguridad en los municipios. Necesitamos actuación de las entidades federativas y de los gobernadores. Y ahí tenemos un desastre. Y no voy a hablar por San Luis Potosí porque ustedes están aquí y saben cómo está el tema. Pero vean Veracruz, vean Morelos, vean el desastre absoluto de Colima, por ejemplo. Zacatecas, ¿no? O sea, híjole, está muy delicado, muy delicado. Y uno dice, ¿qué será, oye? ¿Por qué andan envalentonados los que del crimen organizado? ¿Será el narco eso? Pues un poco sí, la verdad es que sí. Pero del otro lado, ponen a un exfutbolista a gobernar. ¿Creen que va a dar buen resultado? De veras. A ver, seamos serios. Y dicen, todo mundo tiene derecho. Está bien, aguanten Morelos. Morelos, que era un paraíso. Morelos era la ciudad de la eterna primavera, Cuernavaca. Venía la gente de Estados Unidos a retirarse a Cuernavaca. Había unas mansiones impresionantes. Ahorita hay balaceras en el centro. Balaceras en el centro. Colima. Íbamos a ir hace unas semanas a Colima para un proyecto que tenemos en toda la República. Nos dijeron, ¿saben qué? Ahorita por favor no vengan, espérense a que bajen porque tiroteos en el centro de Colima. Colima era, para que seguramente lo conocen, no aburrido, lo que le sigue. O sea, en Colima podías aburrirte ahí, ¿qué hacemos? No hay nada que hacer, la gente se guardaba a las 9, etcétera. Está tomada ahorita, está tomada. El índice de homicidios más alto de este país por entidad federativa es Colima. Hoy, segundo es Guanajuato, por cierto, que también se les ha ido de las manos. Entonces, creo que sí es muy importante lo que planteas. No tenemos esa capacidad de generar pruebas. En el caso del Potro, yo pensaba, a ver, primero hubo un asalto con arma, exactamente, aquí en la capital, ¿no? Oye, pregunta, huellas, videos, testimonios, retratos, en fin, cosas, no, preguntaron o obtuvieron información. No, es que uno de los 3 que participó le dicen el Potro. Ah, ¿le dicen el Potro? Encuéntrenme a alguien que le digan el Potro. Pum, 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 se pusieron. Allá en Guanajuato hay uno, tráiganmelo, ese es. Oye, pero, ¿de verdad? Sí. 2 años. 2 años estuvo en la cárcel este señor porque tuvo la mala suerte de que en su círculo social, pues le decían el Potro. Le decían el Potro, chin. Oye, no te vayan a decir el Potro, porque en una de esas, si algún otro Potro robó, vas tú para adentro. Pues eso, ¿de qué te habla? De una ligereza, de un carácter sumamente endeble de la cuestión probatoria. Y más adelante seguramente nos lo va a plantear Erika, pero me atrevo a poner en la mesa. Y la responsabilidad de la abogacía. Porque todos los MP, ahorita podemos decir, no, los MP, no hombre, muy mal, los defensores públicos horribles, porque dicen en el documental que al Potro solamente lo visitaron una vez, ¿no? No, los defensores, no. Oye, esas personas estudiaron aquí también, no aquí, director, pero quiero decir, estudiaron en una escuela de derecho, ¿sí o no? Son como nosotros, egresados, tienen un título, tienen una cédula. ¿Será que no los estamos formando bien? ¿Será que no los estamos preparando? Yo soy egresado de la Facultad de Derecho de la UNAM. A mí el tema probatorio me lo enseñaron fatal. Bueno, prácticamente no me lo enseñaron. Me leyeron el artículo que dice, prueba testimonial, léalo, compañero. Y lo leyó. Prueba documental, léalo. En 30 minutos habíamos agotado todo el tema de razonamiento probatorio para toda la carrera. No, si uno oye, no puede ser. Pues no te enseñan a interrogar,
no te enseñan nada de prueba pericial. Vean lo importante que es la prueba pericial hoy día. La prueba pericial, poder ponerte al tú por tú en una audiencia con un perito. Uno ve la práctica de las audiencias en materia penal, está el abogado con el perito y el abogado no sabe qué preguntarle, y entonces le dice, ¿y cuál es tu nombre? No, ya lo manifesté. ¿Y cuál es su especialidad? No, ya consta en el acta. ¿Y cuántos años lleva trabajando en fiscalía? Ya lo dije. Bueno, ¿tiene algo más que manifestar? No, gracias, y listo. Ese fue el gran contrainterrogatorio del superabogado. Bueno, háganme ustedes favor. Entonces, tenemos un problema. Nada más les digo esto. INEGI no lo refleja en las encuestas, pero me puedo equivocar, pero en mi experiencia profesional, yo creo que el 90% de sentencias condenatorias en materia penal en este país se basan en prueba testimonial únicamente. Yo lo vi. Erika, ¿tú lo viste? Sí, Erika dice, sí, lo vi. José Mario, ¿lo viste? Sí. Va para adentro 40 años. ¿Con eso? Sí, con eso. Oye, pero algo más, no, con eso. Porque 3 personas dijeron que lo vieron y que sí, y que pues era el de la gorra roja. El de la gorra roja. ¿No? Oye, ¿te puedes equivocar siendo testigo? Sí. Híjole, qué duro que seas juez y mandes a la cárcel a una persona 40 años solamente porque 3 testigos dijeron que se parecía. Durísimo. Eso pasa todos los días. Todos los días en todo el país. Tenemos que tomar medidas urgentes para evitar que siga sucediendo. Quiero ir justamente con esta parte de la defensoría de oficio, porque yo le he estado platicando mucho contigo, José Mario, cómo me preocupa, ¿se pueden equivocar los elementos policíacos al integrar una investigación? Sí. ¿Se pueden equivocar los ministerios públicos? Sí. Pero confiamos en que hay una defensoría que va a tratar de abogar, de defender a las personas que puedan estar acusadas de manera injustificada. Pero además, la gravedad del hecho no solo es que una persona pueda estar siendo acusada de manera injustificada, sino que por cada persona que de manera injustificada está tras las rejas, tenemos a los verdaderos responsables en la calle. ¿Cómo tendríamos que fortalecer? ¿Qué tendríamos que cambiar en estas defensorías de oficio? Muy buena pregunta, Erika. Mira, en principio, muchos de los defensores y las defensoras están saturados de trabajo. Lo primero que hay que decir. Lo decía Miguel daba el dato. Si te están encargando cientos de expedientes para que defiendas a una persona, pues no hay poder humano en que puedas tener a defensores haciendo una defensa adecuada. Y no es por culpa de los defensores, es por la asignación de casos. Lo decía el Potro, ¿no? Oye, pues me entrevisté en 2 ocasiones, tuvo 2 defensores públicos, y me entrevisté en 2 ocasiones con ellos. ¿Por qué? Porque a los defensores no les da tiempo de sentarse, y una defensa adecuada implica sentarte con la persona a la que vas a defender, explicarle cómo se va a argumentar el caso. Toma horas, Erika. O sea, una defensa adecuada como un derecho humano toma muchísimo tiempo. Si tú ves el símil de las fiscalías en Estados Unidos, los fiscales y los defensores llevan 3 o 4 asuntos al año, nada más, para poderse dedicar el tiempo necesario. Entonces, claramente no funcionan porque las tenemos saturadas de trabajo y luego, como son servidores públicos, sujetos a una serie de responsabilidades si no hacen lo que tienen que hacer. Entonces, por un lado, les das una cantidad de trabajo que no la pueden resolver y por otro lado, los tienes supervisados y sancionados y con un pago, desde mi óptica, muy bajo. Entonces, el sistema tendría que replantearse. Ahora, ¿cómo le han hecho? Te planteo el caso de España. ¿Cómo le han hecho en España? Dicen, todos los abogados y las abogadas españolas le van a entrar a defender. El turno de oficio le llaman. Entonces tú tienes el Colegio de Abogados de Madrid y le hablan a Miguel, oiga, don Miguel, véngase, aquí están 5 expedientes, tómelos. Abogados privados me refiero, todos le van a entrar y te toca defender. Entonces, en otros países donde esto ha funcionado, ha habido un sistema en donde hay una defensoría pública, pero también la abogacía participa. Aquí hay cientos de jóvenes que podríamos orientar
el servicio social que tienen a ayudar en las defensas. O sea, tenemos que crear un sistema en donde todos colaboren. Si tú pretendes que las defensorías resuelvan el problema, no hay manera, no hay forma. Yo creo que hay que buscar claramente cuántos son los asuntos que razonablemente un defensor puede atender. Y esos son los que tendríamos que darle. ¿Cuántos abogados y abogadas en México no entienden que tienen una responsabilidad social enorme? Las facultades de Derecho se han equivocado en pensar que les debemos de enseñar derecho a los estudiantes, y entonces, como bien dice Miguel, ahí estamos con los códigos y estamos dando unas clases que luego no sirven. No, lo primero que hay que decirle a los jóvenes, todos los que están aquí hoy, hay que decirles, ustedes entraron a esta carrera y tienen una responsabilidad para que el sistema funcione, una responsabilidad enorme, social, porque no puede, en ningún país se habla de cómo funciona el sistema sin los abogados, sin las abogadas participando, metiéndole horas al país y al sistema. Entonces, aquí hemos hecho un sistema en donde parece que eres abogado y el barco se está hundiendo y tú dices, a mí no me importa, ¿no? Si el sistema no funciona, yo llevo mi asuntito y ese es el que voy a sacar. Y no hemos entendido que esto es un sistema que funciona a través de la participación de todas y todos. Entonces, para mí, una forma de entrarle a la defensoría sería, obviamente, replantear el número de casos, obviamente replantear la asignación de sueldos, y todos los egresados de esta Facultad de Derecho, que son muchos, tendríamos que dedicarle horas al país para que esto cambie, Erika. Y entonces te tocan, como le hacen en España, ahí están tus 3 expedientes y ponte a defenderlos. Y métele horas y horas y les pasan defensa civil y familiar, de todo te pasan, y ahí los van y funciona muy bien el sistema. Entonces, a mí me parece que esta idea de que la abogacía está ajena al problema de justicia del país es una aberración. El sistema funciona porque hay abogados y abogadas operando en el sistema, pero también tenemos que meterle tiempo, ¿no? Entonces, a mí me preocupa mucho que estemos enseñando derecho sin decirles a los jóvenes, oye, el sistema no funciona. Primero, tú eres responsable también de que el sistema no funcione. Hay una corresponsabilidad, y tú, estudiante que estás aquí sentado, con esos números puedes hacer 2 cosas. Decir, mejor ya no estudio derecho y me voy a hacer otra cosa, porque ya los números que dio Miguel, mejor me meto a la ingeniería, donde son matemáticas, Miguel, y la matemática, pues, sumas y restas, entonces ya no estudio derecho, Erika, o si quiero estudiar derecho, ahí está tu realidad de estudiante. Ahora, ¿quieres que eso cambie? Pues no va a cambiar pensando en que nos movamos en criticar el sistema. Va a cambiar cuando los que están aquí sentados y los que estamos aquí nos pongamos a trabajar en cosas concretas para que el sistema cambie. El sistema no va a cambiar pensando en que nosotros estamos ajenos, ¿no? Así, el estudiante de Derecho, el abogado ve al país como los toros, ¿no? Allá está la faena, yo no hago nada. No, como dice Claudio X González, ¿verdad? ¿Cuántas horas le vas a meter al país? Y si no logramos eso, Erika, este conversatorio tiene que llevarnos a la motivación de decir, oye, Miguel plantea una situación de desastre, ¿no? O sea, en cualquier país se hubiera dado esto y la gente quedaría estupefacta del problema que tenemos. Pero también tenemos que movernos en la acción, el mover a la acción. Y aquí hay mucha gente que puede hacer muchas cosas. Yo creo que ahí también hay que hacer esta reflexión. ¿Yo qué voy a hacer para que el sistema funcione? ¿Verdad? Con la abogacía al centro, además, tú decías algo que me parece bien importante, ¿no? De cómo no solo no se abona a mejorar el sistema, sino de cómo muchos abogados desde lo privado incluso aprovechan esas fallas para poder generar un cierto prestigio, ¿no? Y poder ganar sus casos, los que les interesan. ¿Cuántos hemos conocido, por ejemplo, acusados de asesinato, de narcotráfico, de delitos graves, pero que logran darle la vuelta al sistema porque en un medio de comunicación apareció la fotografía sin filtro del presunto responsable, ¿no? Y que hay en la conciencia de un abogado que, sabiendo que su cliente es culpable, pues defiende aún y con estos elementos, ¿no? Aprovechando estos resquicios, estas oportunidades que brinda el sistema. Ahora, cuando hablamos de que las policías de investigación están rebasadas, están saturadas, cuando hablamos de que hay una saturación también en los ministerios públicos, decían qué pasaría si el 50% de los delitos que se cometen se denuncian, se quiebra el sistema porque de por sí ya está saturado. Cuando hablamos de toda esta saturación, doctor Carbonell, me lleva a la reflexión de, ¿realmente estamos ponderando los delitos que queremos resolver? ¿O los estamos echando todos a la misma canasta y por eso pues no hay forma de administrarlos, no hay forma de resolverlos porque de pronto
pues obviamente en toda esta diversidad y catálogo de delitos que se cometen y que tú nos compartías, pues ya no hay una salida, ¿no? Sí, un poco la reforma penal de 2008-2014, cuando hubo la reforma constitucional 18 de junio de 2008, la reforma para unificar códigos en 2013 a la Constitución, luego el Código Nacional de Procedimientos Penales de 2014, intentaba responder esta pregunta. Es decir, no puedes atender de la misma forma que el sistema reciba un feminicidio que el robo del espejo del carro aquí afuera, ¿verdad? Tienes que seleccionar. Tu capacidad de respuesta institucional no puede abarcar todo. ¿En qué me voy a enfocar? Y uno lo que hubiera pensado, pero la verdad es que ahora confieso públicamente que nos equivocamos, quienes participamos en esa reforma, es que iban a seleccionar aquellos delitos más graves para la sociedad, aquellos que verdaderamente infringen dolor a las personas y a las familias. ¿Y cuál fue el resultado 14 años después? Pues no, todo lo difícil lo dejan a un lado y agarran solamente lo más fácil, como esto que les decía, deportación de armas y, por ejemplo, todo lo delito contra la salud, si se fijan qué es, ¿han agarrado realmente a los que manejan el dinero del narco? Ni uno. Pero agarran gente que trae 5 churritos de marihuana, que trae 25 gramos de cocaína, que trae no sé cuántas pastillas de no sé qué. Ah, no, esos los agarran todos los días. Todos los días los agarran afuera del antro. Oye, y al que mueve millones y millones de dólares y está lavando dinero todo el día y trae empresas fantasma y todo, cero. Entonces, en ese sentido hemos fallado. Pero tiene mucho que ver con fallas sistémicas, estructurales. Déjame abonar en esto que decía José Mario de la defensa pública. Hace poco, un poco antes de la pandemia, me habló un exalumno. Yo le había dado clase de maestría en Colima, precisamente en una universidad privada en Colima. Hace muchos años fui a dar clase. Este cuate tomó clase conmigo, una maestría en constitucional, creo recordar, no sé bien. Y de repente me habla muy asustado y me dice, oye, soy defensor público estatal en Colima y me están abriendo un proceso penal en mi contra. Le dije, a ver, espérame, ¿qué pasó? Pues si tú eres defensor, ¿cómo que en tu contra? Sí, resulta que estoy defendiendo un caso de violación en donde era absolutamente indispensable para la defensa ofrecer una pericial en materia genética, porque había un material genético en una ropa de la víctima que exculpaba al imputado. Entonces, pues yo en mi carácter de defensor fui con el perito de la Fiscalía, que es quien tiene el peritaje en ADN, porque no hay otro en Colima, no hay otro, ¿quién tiene el peritaje en ADN? La Fiscalía, y le dije, oye, ayúdame a hacer este dictamen porque va a exculpar a mi cliente, necesito al defendido, necesito, y la Fiscalía, pues si te hacemos la chamba, igual y lo sacas, no, aquí ahorita no está de vacaciones el perito, ahorita no vino, está ocupado, hagan de cuenta que no. Y entonces él le dice a la familia, oye, vamos a hacer esto, vamos a encargar el peritaje en materia de ADN a un laboratorio de la Ciudad de México. En la Ciudad de México sí hay laboratorios privados que lo hagan, en Colima, pues en la Ciudad de México sí, vamos a encargarlo, pero cuesta. ¿Están ustedes dispuestos a pagar? Y la familia dijo, sí, con tal de sacar al familiar, no, pues dinos cuánto cuesta. Pues cuesta 10,000 pesos la prueba. Oye, ¿y tú sabes? Sí, ¿y cómo hacemos? Y ahí viene el error de este cuate, por confiado. Le dijo, denme el dinero y yo hago todo el trámite, yo lo llevo, yo recojo el resultado de todo. Le dan el dinero, alguien de Fiscalía se entera, estás cobrando por el servicio de Defensoría Pública, que naturalmente es gratuito, proceso penal en su... Háganme ustedes favor. ¿Ustedes creen, la libramos? De ahí lo estuve asesorando, lo coaché, entonces, ¿qué? La libramos. ¿Ustedes creen que le quedaron ganas a esta persona de seguir en la Defensoría Pública? Claro que no. Entidades federativas donde el fiscal le da órdenes a los defensores públicos de no interponer recursos. Oye, ya procede la apelación. Déjala pasar, ¿no? No le eches tantas ganas. ¿Qué te pasa? ¿Quieres promoverte o qué está pasando? Eres muy egoísta. ¿Qué te pasa? ¿Por qué le estás echando tantas ganas a la defensa? ¿Quieres salir en el periódico? ¿Quieres que te entreviste Erika o qué está pasando? A ver, ¡sape! Estate quieto. Oye, no, es que ahorita voy al amparo. No, ¿cómo al amparo? ¿A dónde vas? Vente para acá. Órdenes de Fiscalía a defensores públicos de que no presenten recursos y mucho menos juicios de amparo, porque juicios de amparo es el veneno, ¿eh? No, hoy vienen los federales a corretearnos. O sea, de ese tamaño. Entonces también necesitamos independencia. ¿De quién depende la Defensoría Federal, por ejemplo?
del Poder Judicial Federal. Son autónomos. Y además los defensores federales ganan muy bien. Un defensor federal está ganando ahorita más de 50,000 pesos al mes. En promedio el sueldo de los defensores públicos en las entidades federativas es de 14,000 pesos al mes. Entonces, se quedan los que no pueden brincar a la Defensoría Federal o los que no pueden irse de ministerios públicos o de juzgadores, etcétera. Entonces, también es un problema, como dice José Mario, que nos llama a la acción y nos convoca a ver con detalle qué está pasando. Y hay que ir construyendo pieza sobre pieza del sistema para darle la vuelta a estas cifras totalmente indignantes, desde luego. Ahora, lo cierto también es que el tema de la procuración y la impartición de justicia se convierte en un tema muy tentador políticamente hablando. ¿A qué me refiero? Hemos acudido y hemos presenciado varios informes de gobierno, incluso de alcaldes y de gobernadores, que dentro de las cifras de sus resultados presentan la cantidad de personas detenidas y hasta sentenciadas, como si eso fuera un logro de gobierno. ¿Por qué? Porque a la gente que ha sido objeto de la comisión de algún delito, este 28% de hogares que han vivido alguna situación de inseguridad, alguna comisión de un delito, pues les interesa que el responsable sea castigado y esté tras las rejas. Eso políticamente les resulta muy redituable, José Mario. Tan redituable que hoy, para tratar de tranquilizar conciencias, en vez de tratar de ponderar cuáles son los delitos que sí ameritarían, por ejemplo, una prisión preventiva y cuáles no, hoy vemos que se va engrosando esa lista. ¿Con qué efectos? Es una gran pregunta, que es el modelo de la prisión preventiva oficiosa, que es el catálogo de delitos que está en la Constitución, que basta con que te acusen de la comisión de alguno de estos delitos, con las pruebas que quieras, para que los jueces y las juezas están obligados a mantenerte en prisión. Entonces, ¿cuál ha sido el vicio de esto? ¿Se atenta contra la presunción de inocencia? Bueno, lo han dicho todos los que han hablado del tema. ¿Cuál es el atractivo? Hemos ido alargando y alargando ese catálogo, y entonces yo mañana establezco que hay una persona cometiendo un delito, lo acuso de alguno de los delitos que están en ese catálogo y tiene que permanecer en prisión. Inmediatamente explicar a la población en general, esto es una cuestión muy técnica. Entonces tú salías a decir, no, mira, pero no se le ha sentenciado porque está... Las personas en general entienden, pues ya se resolvió un asunto, ¿no? Ya detuvieron al delincuente, ya está tras las reglas. Qué bien que estamos haciendo eso, porque qué bueno que los delincuentes estén tras las rejas. Entonces, mucho se ha dicho que tendríamos que acabar con el sistema de prisión preventiva oficiosa, quitarlo de la Constitución e irnos en un sistema que dijera, la persona que está siendo denunciada, acusada, ¿es una persona peligrosa? Sería una pregunta. Si la respuesta es sí, ¿con base en qué? ¿Verdad? Y, primera pregunta. Segunda pregunta, ¿esta persona que vamos a someterla a un proceso se puede evadir de la acción de la justicia? Si la respuesta es sí, ¿con qué evidencia? No sé si se acuerdan que hace algunos años hubo un corredor discapacitado africano, no sé si te acuerdas de eso, ¿verdad? Que le atribuyeron que había matado a su pareja, ¿verdad? Y todo indicaba que él la había matado, ¿verdad? Todas las circunstancias, ¿verdad? Cuando se le siguió el proceso, se hicieron estas dos preguntas. Oye, ¿este corredor que ha ganado medallas es una persona peligrosa? Pues no. No tenemos ninguna evidencia objetiva para responder de esa manera. Oye, ¿esta persona se puede evadir? Pues tampoco. Se le siguió el proceso sin que estuviera en prisión. Me voy a ese caso porque era un homicidio. Entonces, el sistema tendría que hacer una ponderación de caso por caso, Erika, no en estas cuestiones de prisión como lo estamos manejando. Entonces se vuelve muy atractivo porque inclusive cuando tienes una problemática política, lo que haces es acusar a las personas de los delitos precisamente que ameritan la prisión preventiva oficiosa, ¿verdad? Haces ese tipo de acusaciones. Y la otra cosa que nosotros hemos dicho con el documental El Potro, lo hemos platicado con Miguel, contigo, es ¿qué pasa
si el Estado me acusa de la comisión de un delito de los que merecen prisión preventiva oficiosa y después de que termine el proceso se determina que soy inocente. ¿Sí? Mañana me acusan a mí de la comisión de un delito de este catálogo, permanezco en prisión por todo el tiempo que dure el proceso y al final un tribunal dice José Manuel de la Garza es inocente. El sistema tampoco tiene un mecanismo de reparación, lo he platicado con Miguel, dice sí lo tiene, pero bueno, no hemos logrado los abogados y las abogadas determinar que ahí habría un sistema de reparación. En otros países, Erika, este mecanismo de decir, oye, vamos a irnos tras Miguel Carbonell, oye, pero ¿con qué pruebas? No, con ninguna. En otros países eso tiene un costo altísimo en términos de reparación del daño que le causas a una persona. Entonces, tienes razón, ¿no? Hemos estado resolviendo el problema con la prisión preventiva oficiosa. ¿Y qué pasa? Pues muchas personas acaban defendiéndose, como dice Miguel, y al final del día son inocentes. Socialmente nadie los reconoce como inocentes. Socialmente el que estés en prisión acaba con tu vida. Por lo pronto ya estuviste tras las rejas, ¿no? Y eso ya nadie te lo quita. Ahora, se supone que una de las ventajas, doctor Carbonell, de este sistema es que tenía soluciones alternas, que no todos los delitos iban a terminar tras las rejas, y hoy me parece que hay un gran engaño para la población porque seguimos pensando que ante la comisión de delitos se los van a llevar a la cárcel y cuando los vemos salir o cuando vemos que nunca llegaron ahí, nos sentimos defraudados por esta procuración e impartición de justicia. ¿Cómo tendría que fortalecerse, cómo tendría que trabajarse estos mecanismos alternos, incluso pensando en que pudieran ser una alternativa para no saturar al mismo sistema? Ahí hay un área de oportunidad importante, pero que también requiere de un acompañamiento social y político, y es esta idea. La gente en México cree que solamente se es eficaz contra la delincuencia si ve a alguien tras las rejas, sea quien sea, pero que lo tengan ahí guardado, pase lo que pase adentro del reclusorio. Ya no nos queremos interesar en qué pasa, porque además ahí hay pequeños infiernos, también habrá que hablar de ese tema, ¿no? Es decir, la realidad penitenciaria mexicana es durísima, pero eso no nos importa, que estén ahí guardados y ya. Cuando lo cierto es que la reforma de 2008 y el Código Nacional nos inclinan en esa dirección que tú planteas, Erika, en la dirección de ver qué se puede resolver, no por la vía del derecho tradicional penal de toda la vida, sino pensando en soluciones alternas. ¿Por qué? Robo en calle o transporte público, pues es un delito patrimonial, fraude patrimonial, robo de vehículo patrimonial, todo eso se transita mejor cuando podemos generar mecanismos restitutorios y reparadores para la víctima, en vez de dar como única respuesta el aspecto punitivo del delito. Y la razón es muy sencilla, no es una razón moral, es que van a decir, no, que este cuate como leyó a Ferrayol y es garantista. No, olvídense de ese planteamiento teórico que también lo asumo y lo reconozco. Vámonos al tema práctico. Tú imagínate que metes a un muchacho de 19 o 20 años al reclusorio por robo, con una sentencia baja, 6 meses pongamos. No, dice uno, bueno, son 6 meses, ya al rato va a salir, ¿no? Pero 6 meses ahí estuvo guardado. ¿Cómo sale ese muchacho? ¿Cómo sale? Consumiendo sustancias estupefacientes, enredado probablemente porque se tienen que cuidar adentro, y ¿quién te cuida adentro? Para que no te violen en el baño, para que no te violen en la regadera, para que no, bueno, en fin, tantos infiernos que se pasan ahí. Y entonces salen enganchados en redes de crimen organizado. Y ese que entró a los 19, 20 años por robo, a los 28 vuelve a entrar, pero ya por secuestro. Ya vuelve a entrar, pero ya por tentativa de homicidio. Ya vuelve a entrar por delito contra la salud. Entonces, no es un tema teórico la búsqueda de soluciones alternas, es un tema práctico de que no estemos alimentando un sistema que hoy sabemos que nos da mal resultado. Dato de INEGI, hoy vengo con demasiados datos, perdón, normalmente no soy así. Mientras no sean otros datos. No, eso sí no. No, ese es un estilo que no va conmigo, sinceramente. Como dicen, con todo respeto. Con todo respeto, pero hay de estilos. Unos mejores y otros regulares y otros peores. Pero el tema es este. INEGI, 32% de las personas que salen después de haber compurgado una estancia en prisión, una pena, una sanción privativa de la libertad, reincide.
32%, 1 de cada 3. ¿Queremos seguir alimentando ese sistema? ¿Queremos seguir alimentando un sistema donde además hay un sesgo discriminatorio muy fuerte? ¿Quiénes están hoy realmente adentro? Esta gente pobre, esta gente que no tuvo defensa, esta gente que en un momento clave no pudo levantar un teléfono, o marcar un teléfono, ahora todo celular, ya no es levantar, marcar un teléfono celular para decir, oye, échame la mano, amigo, ¿qué onda? A ver, oye, ¿conoces a alguien en fiscalía? ¿Conoces a alguien aquí, allá? Tráeme al mejor penalista para que me defienda. No lo pudieron hacer. Y están adentro, porque son pobres, porque no tienen ningún contacto, porque no tienen, como decimos, palancas, porque no supieron cómo defenderse. Pues ese es un sistema discriminatorio, ese es un sistema clasista, es un sistema que penaliza ser pobre o vivir en barrios marginales o estar tatuado o usar el cabello largo, determinado. Se me hace que fuese. Oye, pero ¿por qué trae un tatuaje de dragón en el brazo? Ah, ¿de dragón? ¿Y qué tiene que...? No, pues es que dijeron que venía tatuado y que no sé qué. O de hecho todos los tatuados normalmente de Lincoln. ¿De dónde sacas? ¿No? Bueno, hay un sesgo en el sistema penal y también las medidas alternas nos sirven para eso. Y déjenme, ya que estamos en una facultad de Derecho y está aquí el director, hacer una apuesta todavía más alta. Y en el planteamiento de Erika, las medidas alternas nos sirven en cualquier rama del derecho. En cualquier rama del derecho. A mí me ha tocado, en mi experiencia profesional, llevar asuntos laborales en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México y nos hemos echado litigios en pura junta, sin amparo, de 3 y de 4 años. Asuntos que a veces valían y los hemos terminado arreglando por 60, 50 mil pesos, ¿no? 4 años para un asunto de 60 mil pesos. Bueno, ahora con la reforma del proceso penal, del proceso laboral con la conciliación obligatoria, el 70% de asuntos se están conciliando y de ese 70%, un 80% de ese 70 grandote, un 80% se están conciliando en menos de 5 días. 5 días para resolver un asunto laboral que nos tomaba 4 años. ¿Vale la pena o no vale la pena apostarle a los medios alternos? Por favor. Y ahí hay una responsabilidad, para que se los enseñe, director, a estos muchachos. No promuevan litigios. Dejen atrás esa imagen del abogado leguleyo, faccioso, que promueve el conflicto y que piensa que triunfó en la vida cuando se toma la selfie afuera del juzgado y pone en Facebook, litigando ando. Es una vergüenza. Es una vergüenza eso. Dejen atrás ese modelo. El abogado tiene que ser un fomentador de la pacificación de este país. Este país ya tiene demasiados problemas, este país ya tiene demasiado conflicto. Necesita una abogacía de paz, una abogacía de concordia, una abogacía de acuerdo, una abogacía de consenso y no de batalla, de confrontación, de choque, de promover más violencias, institucionalizadas, por cierto. Esa es la imagen de la abogacía que todas las universidades públicas y privadas de este país deben promover y deben de salir ustedes preparados para ello. No caigan en la trampa de los malos abogados de mi generación o de la generación de José Mario, bueno, más o menos la misma, que dicen, no, es que si no alargas todo y promueves 25 amparos todo, pues se te baja mucho el honorario. ¿Cómo que en 5 días cuánto te van a pagar? Pues también te pagan bien por una buena conciliación, también te pagan bien por una prevención, también te pagan bien por una tarea de compliance, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese es el modelo de abogacía que yo quiero para este país. Y por eso José Mario dice, claro, a sus amigos de la barra no les gusta que José Mario diga que la abogacía le quedó a deber al país. Yo lo firmo y lo suscribo. La abogacía le debe muchísimo a este país. No hemos estado a la altura. No lo hemos estado como generación. Pero ustedes tienen esa corresponsabilidad ahora. Ustedes tienen la oportunidad que nosotros dejamos ir y nos equivocamos. Hay que decirlo con todas sus letras. Nuestra generación fracasó. No, y ahí están los datos. Y si esto no le llaman fracaso, díganme cómo se llama esto entonces. Pero ustedes no. Ustedes no. Ustedes tienen que ser esa esperanza. Ustedes tienen esa misión de crítica deontológica, de crítica axiológica a la abogacía, de pensar nuevas formas de ser abogado y abogada,
déjense de judicializar todos los temas, déjense de ser abogados de receta única donde llega el cliente al despacho con un problemita así y sale con una bronca de este tamaño que se va a tardar 10 años en resolver, o un asunto que al inicio valía 50,000 pesos te acaba costando 300,000 de honorarios del abogado. Sí. Y el cliente dice, oiga, licenciado, ¿y si lo hubiéramos arreglado por 50? Pues sí, ¿verdad? En vez de pagarle 300 al abogado. Entonces, ya dejen atrás ese modelo de abogacía, eso ya este país no lo soporta. La abogacía, vean la fama social que tiene. Bueno, hasta chistes de abogados, hasta memes de abogados. Es una burla ya. Dignifiquemos la profesión. Apostar por los medios alternos es lo más inteligente que podemos hacer en el corto plazo. Son más rápidos, son más baratos, ayudan a pacificar al país y a la sociedad y le dan respuestas efectivas a la gente. Y en eso tenemos que seguir insistiendo. Quiero pedir que me hagan llegar las tarjetas si ha habido preguntas, por favor, para poder darle seguimiento antes de terminar este conversatorio. Y licenciado José María de la Garza, en lo que suben con las preguntas, yo quiero dejar un tema que tú has propuesto, que has llevado al Congreso del Estado y que ahora hay posibilidad de que se lleve al Congreso de la Unión. Ante el reconocimiento de un sistema que está fallando, las personas acusadas de manera injustificada quedan totalmente desprotegidas. Pero además, cuando viene usted disculpe, nos equivocamos, no hay una reflexión hacia el sistema de quién falló y por qué falló. ¿Qué es lo que consideras que se tiene que hacer? Gracias, Erika. Nada más para complementar un dato de Miguel. Hay un documental que hicieron en Estados Unidos que se llama The Plea Bargain, que es el sistema al que se refiere Miguel de resolver los asuntos penales antes de que lleguen a juicio. Y el documental empieza, es un documental que pueden ver, está disponible, el documental empieza así, ¿verdad? El 95% de los asuntos criminales que llegan al sistema de justicia norteamericano, el 95% se resuelven fuera de juicio, el 95%. Lo que vemos nosotros que publicitan los americanos en su sistema de justicia es solamente el 5%. En México estamos al revés, queremos llevar a judicializar, como dices tú, todo. Y también hay, no sé si tú algún momento lo viste, Miguel, un estudio que hizo el CIDE que se llamaba 7 delitos primero, que es esta reflexión de ponderar los delitos de mayor impacto y que esos tuvieran un tratamiento preferencial, déjame decirlo así, en lugar de estar procesando estos delitos. Y nada más antes de del comentario de Erika, una anécdota de Gerardo Laviaga, que fue por muchos años director del INACIPE, estaba estudiando su maestría en Londres y le robaron un aparato de sonido que se llamaban Walkman para escuchar música en el metro. Y entonces Gerardo, pues, que era un joven como ustedes, que estaba estudiando una maestría en Derecho, dijo, no, pues estoy en Londres, voy a ir a la policía a denunciar que me robaron mi grabadora, ¿no? Llegó allí a Scotland Yard, oigan señores, pues ustedes, quiero decirles que me robaron mi grabadora en el metro. ¿En dónde? En el metro. No, ese asunto no, jamás vamos a recibirle ni siquiera la denuncia. Váyase usted a su casa y fíjese bien cuando vaya en el metro para que no le roben, ¿verdad? Pero no vamos a mover a Scotland Yard a que investigue quién se robó una grabadora en el metro, ¿no? Y aquí en México me robaron el espejo y, como dice Miguel, queremos que la Fiscalía se detenga, ¿verdad? Y hay todos los feminicidios que quieras, pero ahorita vamos a ir a la investigación del robo del espejo. Y finalmente, la propuesta que ya está en el Congreso y que con mucho gusto la compartimos, implica lo siguiente, Erika. Cuando haya una acusación que amerite prisión preventiva oficiosa, que resulte en una determinación de inocencia, nosotros estamos promoviendo aquí localmente que a esa persona, como Alejandro, como al Potro, se le pague un día de salario por cada día que pasó en prisión. Es lo que estamos proponiendo, que se modifique la legislación local y que entonces Alejandro Chávez, que estuvo 2 años en la cárcel, se pueda presentar a decir, oigan, yo soy inocente, no cometí ningún delito, ustedes me acusaron, estuve 2 años en la cárcel porque me apodaban el Potro, páguenme. Y eso no estoy diciendo nada nuevo, eso opera en todos los sistemas en donde hay reconocimiento de derechos humanos y reconocimiento en que hay un error,
el sistema puede tener errores y estamos proponiendo. Y sí, claramente lo queremos llevar a que se proponga como una modificación al Código Nacional de Procedimientos Penales. Lo queremos llevar hasta allá y vamos a hacer el esfuerzo para que por lo menos se abra esta discusión. Con eso lo dejo. Tenemos varias preguntas, me parece que hay algunas que coinciden y de hecho es una de las constantes. Le preguntan, doctor Carbonell, que si es cierto la falta de personal para atender los sucesos denunciados es uno de los grandes problemas, pero en varias preguntas nos dicen lo mismo, que el gran problema de la justicia penal es la corrupción. ¿Cómo le hacemos para acabar con esa corrupción? Nos preguntan algunos, otros ¿qué opinas de que el principal problema de la justicia penal sea la corrupción? Uno más, ¿qué hacemos con la corrupción dentro del mismo sistema? ¿Cómo lidiar, cómo contrarrestar este problema de la corrupción? Si yo tuviera la respuesta a esa pregunta, ahorita ya estaría yo en la campaña para el 2024. Ya estaría yo en la campaña. Ya tenemos candidato. Si tuviera la respuesta. Dije si tuviera la respuesta. No estoy seguro de tenerla, porque la corrupción es una hidra de 1000 cabezas. Cortas aquí, sale por allá, le dan la vuelta, etcétera. Nosotros hemos pensado que la corrupción va a ser muy difícil terminar con ella, pero lo que sí podemos hacer es disminuirla sensiblemente. ¿Cómo? Arrojando luz sobre el funcionamiento del sistema penal, sabiendo dónde están tus cuellos de botella, exigiendo rendición de cuentas sociales. Por ejemplo, nos tardamos mucho en conseguir, apenas lo resolvió la Suprema Corte en 2020, que todas las sentencias de este país, yo no sé si lo saben ustedes o no, fíjense, estudiantes de Derecho, profesores, colegas abogados, yo no sé si ustedes lo saben, hay una sentencia de la Suprema Corte que ya dice que todas las sentencias emitidas por cualquier órgano jurisdiccional de cualquier nivel de gobierno en este país son públicas y tienen que estar disponibles 100% en Internet, aunque nadie lo pida. Entonces, ¿cómo podemos contribuir a la rendición de cuentas y a combatir la corrupción? Pues haciendo una tarea, por ejemplo, desde RENACE o desde las facultades de Derecho, etcétera, en vez de estar en el caso de otras facultades, evidentemente, no de esta, pero dando cursos sobre el derecho romano de contratos o sobre el derecho penal entre los aztecas, que son muy importantes, ¿sí? Pero ¿qué pasa si nos ponemos a revisar, por ejemplo, cuánto tardan las salas penales del Tribunal Superior de Justicia de San Luis Potosí en resolver una apelación? ¿Qué pasa si nos ponemos a ver sesgos de género? Cuando la víctima es mujer y el acusado no sé qué, o por ejemplo temas de clase social, cuando el presunto responsable gana más de 15 salarios mínimos, ¿qué tantas absoluciones se dictan? ¿Qué tantas condenatorias se dictan? ¿Cómo se resuelven las carpetas de investigación? ¿Cuánto tardan? ¿Hay delitos complejos o hay delitos simples? Arrojar luz sobre eso, arrojar luz sobre pruebas periciales, por ejemplo, ¿cuántos peritos hay? ¿En qué sentido rinden sus dictámenes? ¿Se contradicen los dictámenes? Porque ese es un claro indicativo de corrupción. Si el perito en dos casos parecidos dijo en uno A y en el otro B, ahí hay dinero. No tengan ninguna duda, la ciencia no te da para eso. La ciencia, un modelo de método científico, una característica del método científico es la repetitibilidad. El mismo experimento, si es método científico, te tiene que dar el mismo resultado. Si no, no es método científico, es ocurrencia. Entonces, peritos que estén volteando de un lado a otro, estás comprando al perito, ahí hay corrupción. O sea, podemos hacer 1000 cosas. Cuando nosotros diseñamos la reforma constitucional de 2008, pensamos que la oralidad era una fuerte vacuna para la corrupción, porque lo dijo muy bien un juez de la Corte Suprema de Estados Unidos a principios del siglo XX. No hay mejor detergente que la luz solar. Arrojemos luz al sistema, veamos cómo están trabajando. La opacidad fomenta la corrupción y muchas otras cosas. También es verdad que es muy difícil ser Ministerio Público en este país. No está fácil, no cualquiera le entra. Y en esto sí, pues uno se la piensa, ¿no? Dice, oye, mi familia y todo, y a cambio de un sueldo miserable, en donde todos los días te amenazan, en donde uno cree, oye, todos los MPs han de andar en Suburban blindada, ¿verdad? Y con chofer, ¿verdad? No, fregue, no. ¿A qué hora? ¿Cuál Suburban blindada? ¿Cuál chofer, no? Son ellos manejando su surito para ir a la casa. Entonces, híjole, está muy difícil si no los apoyamos.
Yo he conocido, por ejemplo, mujeres ministerios públicos de las agencias especializadas de violencia de género, donde ellas mismas ponen de su bolsa, es tanto el compromiso, que ellas ponen de su bolsa a veces para darle de comer a una víctima que lleva 24 horas sin ingerir alimentos, que a veces llegan los niños sin ropa que ponerse a la agencia a presentar una denuncia porque los acaba de violar su papá o su padrastro, y les van y les compran ropa, unos actos heroicos. Yo lo he visto eso, he visto médicos y doctoras y doctores adscritos a esas agencias del MP que se compran ellos los guantes de revisión ginecológica porque no se los da la institución. Imagínate que te dicen, oye, tú tienes que revisar a las mujeres violadas e identificar pericialmente el área ginecológica para evidenciar presencia de fluidos corporales o de lesiones por golpes, forzamientos, etcétera, etcétera. Ah, perfecto. ¿Sí me das unos guantes? Porque, pues, no, o sea, ¿no? ¿Sí me explico? No hay guantes. Pues, ¿qué hacen? Van y se los compran. O sea, también hay relatos heroicos en esos ámbitos. Pero si no los apoyamos es demasiada la corrupción. Conozco MPs a los que no les dan para el vehículo oficial no les dan vales para gasolina. Porque los mandos intermedios, corruptamente, se los quedan y luego los revenden. Entonces dice, oye, tienes que ir a notificar allá a la Huasteca Potosina. Ah, perfecto, deme para los viáticos de la gasolina. No, compadre, ponlo de tu bolsa. Pues vas a llegar allá y se las vas a cobrar al que vas a notificar. Le diga, oiga, son 5,000 pesos de gasolina. Y ahí es donde empieza la corrupción. No pensemos que la corrupción es gente así como si fuera Hitler y es un malvado. No sé qué. Son nuestros vecinos. Es gente que estudió con nosotros en la carrera, es gente que está sentada aquí, no estoy apuntando a nadie, cada quien que saque sus cuentas, pero esa es la verdad, que se ven en situaciones muy comprometidas. Sacamos un estudio en 2008 donde el promedio, yo estaba en el Consejo Ciudadano de la Secretaría de Seguridad Pública Federal hace unos años, y se lee un estudio donde el promedio de gasto de familia de un policía promedio, tanto federal, estatal y municipal, eran 10,000 pesos al mes. Era su gasto de familia, era lo que la familia, los niños, la pareja, etcétera, requería. 10,000 pesos. En ese momento, le estoy hablando ya de hace tiempo, en ese momento el ingreso promedio de un policía en el país era de 6,000 pesos. Cuando nos reportaron esos resultados, nosotros en el Consejo Ciudadano hicimos una pregunta muy elemental, igual que ahorita se la están haciendo. Oye, ¿cuántos policías en México han muerto de hambre? Ninguno. Ah, quiere decir que complementan su ingreso y llegan a fin de mes, ¿verdad? Sí. ¿Y cómo lo complementan? Si no somos ingenuos y no somos tontos, ¿cómo lo complementan? Pues con corrupción. Bueno, asumamos eso como sociedad. Asumamos eso como sociedad. ¿Será que importa más? Perdón, discúlpenme, yo sé que su corazoncito está de ese lado, pero ¿será que importa más construir un estadio de béisbol que pagarle bien a un policía? ¿Ustedes invertirían más en un estadio de fútbol que en reconocer y pagarle bien a quienes cuidan de nuestras vidas? ¿A quienes están vigilando para que no le pase nada a nuestras familias? ¿De veras es racional eso? Justo te hacen una pregunta al respecto. Dice, en San Luis Potosí las autoridades han invertido 203 millones de pesos en nuevas patrullas, más de 400 millones de pesos en una renovación de los parques Tangamanga, entre otros miles de millones de pesos. ¿Qué piensas acerca de este tipo de actores políticos que prefieren invertir en esto que en temas prioritarios como la justicia? Y te quiero ir sumando algunas porque sé que estamos ya sobre el tiempo, pero te preguntan también sobre la visión de la víctima. Hay dos preguntas en este sentido. ¿Cuándo será el momento que el Estado voltee la mirada hacia el ser humano en todas sus dimensiones, asumir que la comisión de delitos tiene todo que ver con la parte emocional de nuestra humanidad? ¿Cuándo será el momento que se voltee a ver al victimario, su historia, su infancia? ¿Qué opinas de lo importante que es la manera de prevención del delito? Y en la contraparte, el licenciado Reinaldo Jesús Portales te pregunta, en el contexto del proceso penal, ¿la presunción de inocencia perjudica la protección de las garantías de las víctimas? ¿Cómo sopesar la presunción de inocencia por un lado, el voltear a ver al victimario, pero a la vez también proteger a la víctima? Bueno, son varios temas. Sí, y todavía falta. Bueno, maravilloso. A ver, yo creo que no sabía lo de San Luis Potosí. Yo creo que tú como comunicadora, José Mario, como activo partícipe, ustedes, todos
seguramente están al tanto. O sea, yo nunca lo había escuchado, sinceramente, yo no estoy al tanto de la realidad local, ustedes sí. Pero en general, y por tanto no me voy a pronunciar sobre un tema del que ustedes saben mucho más y podrán decir cosas mucho más inteligentes que yo. Entonces, solamente diré como cuestión general que sí tenemos que hacer una priorización de gasto público a nivel país. Tenemos que preguntarnos en qué se gasta el dinero de nuestros impuestos y elevar el nivel de exigencia. Es que de pronto llegan ciertos gobernantes y piensan que el erario es pues casi su patrimonio particular, ¿no? A ver, mándenme a hacer aquí un parque, mándenme a hacer un estadio de béisbol, porque a mí me gusta el béisbol, mándenme a hacer un estadio. Oiga, perdone, pero mire, aquí están desapareciendo mujeres todos los días, están matando niños todos los días, hay gente descabezada todos los días. Pues lo del béisbol está padre, pero bueno, en fin, y no digo que no fomentemos el deporte, pero vamos a ver con qué dinero y con qué alcance y con qué efectividad. Por lo menos vamos a discutirlo. Es que los políticos lo dan como si fuera la verdad revelada. Ahí están las 12 tablas de Moisés y esta es la ruta que hay que seguir por el Sinaí. Espérame tantito. O sea, vamos a platicarlo, vamos a discutirlo, ¿no? Esa discusión ha faltado y yo creo que el gasto público, José Mario estuvo en el INAI, en el Consejo Ciudadano, y lo sabe muy bien, el gasto público en México es tremendo. Es una cosa soez, ¿verdad? Si la gente lo supiera, yo creo que no pagaríamos nadie impuestos. Bueno, nadie paga a gusto impuestos aquí, pero todavía menos. Habría una rebelión social. O sea, se gasta con una displicencia, con una laxitud, con una falta de respeto impresionante. Yo, por ejemplo, ahora, ya se los dije hace rato, estoy en un proyecto con la Suprema Corte para recorrer todo el país. Vamos a regresar pronto a San Luis, por cierto, explicando qué hace la justicia federal y todo. Y entonces con la coordinadora administrativa del proyecto, cuando ya me encargó el asunto el presidente de la Suprema Corte, pues vino la coordinadora administrativa, que es quien maneja el recurso para el proyecto, y me dijo, bueno, pues aquí la regla es que obviamente pues es un tema de presidencia de la Suprema Corte, usted no tiene límites para gasto de hoteles, ¿no? Dígame a qué hoteles quiere llegar, ¿no? Pues usted tiene preferencia, no sé, el Quinta Real, el Camino Real o el no sé, el Secrets, no sé qué. Y dije, no, espera. Esto es presupuesto público, no es dinero nuestro, es dinero de la gente. Nosotros vamos a llegar a hoteles, si se puede, de 2 estrellas, de 2, y máximo de 3. Y vamos a llegar con viáticos. Y el otro día me senté a todo el equipo, estábamos ¿en dónde? Estábamos en Puebla. Entonces, después del evento nos sentamos todos a cenar, y a la hora que traen las cuentas, porque siempre pedimos cuentas separadas para que cada quien pague sus viáticos, ¿qué? Y les dije, miren, yo les gané a todos, porque mi cena fue la más barata. Y yo dije, la más barata la sé, sí. Yo cené en Puebla ese día, y ¿saben cuánto costó la cena? 100 pesos. 80 de un arroz con plátano frito y 20 de un refresco. ¿Qué hubo? Gánenme. ¿Me podría haber gastado 3,000 pesos con el dinero de ustedes? Sí, burocráticamente lo tengo autorizado. Jamás lo voy a hacer. Jamás. Yo pago impuestos. Yo sé cuánto cuesta eso. Yo sé lo que vale eso y el esfuerzo que hacen las familias para contribuir al gasto público. Y a mí me gustaría que los políticos lo supieran también. Que lo supieran los políticos. Y que gastaran con responsabilidad. Porque eso es lo que necesitamos, que gasten bien nuestro dinero. No es su dinero, no es su dinero, es nuestro dinero. Y yo pago muchos impuestos. Yo pago el 50% de todo lo que gano. Y dirás, caray, pues ¿cuánto gano? No. El problema es que aunque ganes poquito aquí, si pagas todo, pagas mucho. 35% de impuesto a la renta, 16% de IVA, 2% de nóminas, predial, etcétera, Infonavit, ¿no? De Seguro Social, échale, ¿no? Estás pagando el 50% y recibes servicios públicos de cuarto mundo, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos una prioridad de gasto. Siguiente, tema de, bueno, víctimas, prevención, etcétera. A ver, hay un punto que para una facultad de Derecho es muy importante, y a reserva de lo que José Mario quiera complementar. Alguien preguntaba, dijiste incluso su nombre, Erika, el tema de la... Reinaldo Jesús Portales. Fíjese, Reinaldo Jesús Portales Ojeda. Perfecto. Es que bueno, me interesa ver si era pregunta o era afirmación, porque yo he escuchado muchas veces la afirmación de que los derechos de las personas procesadas
se oponen a la protección efectiva de las víctimas. Se los voy a decir con todas sus letras y de manera telegráfica. Esto daría para muchas reflexiones. Esto es falso. Sépanlo de una vez. Esto es falso. Si ustedes abren su Constitución y se van al artículo 20, van a ver que hay un apartado A de principios generales del proceso penal, un apartado B de los derechos del procesado o del imputado en materia penal y un inciso C que dice derechos de las víctimas. Y son diferentes. Son diferentes. ¿En qué le estorba a cualquier víctima que un imputado en materia penal tenga presunción de inocencia? ¿En qué le estorba? No necesitamos la presunción de inocencia. A ver, ¿la presunción de inocencia qué significa? Que la carga de la prueba está en quien acusa. O sea, yo no tengo que probar mi inocencia. Alguien dice, ¿te robaste un celular? Demuéstralo. ¿O no? ¿De veras ustedes están dispuestos a ir a un proceso penal en un país como este sin presunción de inocencia? ¿De veras están dispuestos a eso? Vamos a relevar de la carga de la prueba al MP. Defiéndete. Espérame, pero yo ¿cómo voy a demostrar que no me robé el celular? Perdóneme, ¿cómo lo voy a demostrar? Pues es que los procesos funcionan así por algo. La presunción de inocencia, ¿creen que la inventamos antier? ¿Creen que la pusimos en la Reforma 2008? Es un principio que viene de la Carta Magna de Juan Sin Tierra de 1215. ¿Sí me explico? Artículo 39 de la Carta Magna de Juan Sin Tierra. Entonces, no caigamos en esa simplicidad. O protegemos a las víctimas o protegemos a los imputados. Falso, falso. Un sistema penal que funcione tiene que ser un sistema que en donde estén garantizados los derechos de quienes enfrentan una acusación penal y donde estén garantizados los derechos de las víctimas. Y les voy a poner un ejemplo muy doloroso que a mí me tocó ver muy de cerca. Tú te acordarás. El asesinato del hijo del señor Martí. ¿Se acuerdan? Es un empresario muy famoso, no sé cómo está muy famoso. Mataron a su hijo, a Fernando. El chofer de la familia los traicionó. Lo puso al niño, un niño de 14 años, para que lo secuestraran, lo terminaron matando. Fue muy doloroso. Este señor, que era uno de los empresarios, pues yo creo, más importantes del país, movilizó a todo el gobierno. A nivel presidencia de la República, o sea, le hablaba al presidente cómo va mi asunto, de ese tamaño, y se los digo porque me consta. Agarraron a una banda, la agarraron, proceso, prueba, no sé qué, estuvieron estos como 4 años privados de su libertad y a la postre, ¿qué creen? No eran. Saca la propia autoridad 4 años después, oye, híjole, ¿qué crees? No, pues que eran estos otros, ahora sí son estos, sí los tenemos, estos son los buenos. Oye, pero es que tú ya me habías dicho, yo vi el dolor de ese papá, yo lo vi, a mí no me lo contaron, yo estuve ahí. Es tremendo que tú digas, oye, pues es que yo pensé que no sé qué, porque además, déjame te digo lo que tú plantaste, esa banda que sí era, que yo creo que la segunda sí era, pero esa banda que sí era, estuvo 4 años con la posibilidad de seguir delinquiendo. Estuvo afuera. Era un peligro y una emergencia social el secuestro hace unos años, ¿te acuerdas? 2010, 2011, 2009, etcétera. Bueno, cuidado. ¿Qué necesitamos? Un proceso penal con buenos estándares probatorios. Un proceso penal con certeza. Un proceso penal bien construido. No una farsa. ¿Quieren teatro? No, pues el teatro es muy fácil de hacer. ¿Quieren representar que ya fueron efectivos agarrándolos y no sé qué? Pues es muy fácil, agárrate a cualquiera que te lo metes y lo presentes en medios, etcétera. Hay que hacer bien el trabajo. Y un trabajo bien hecho en materia de proceso penal implica respeto a los derechos humanos de todos los involucrados, de todos. Estamos ya sobre el tiempo, pero te quiero plantear las últimas 2 preguntas y ligarlas con tu reflexión final, doctor Carbonell. Nos dicen que en esta facultad también hay estudiantes de criminología. ¿Cuál consideras que es la función y la relevancia del criminólogo dentro del sistema de justicia penal acusatorio? Y la última pregunta la dejé hacia el final porque me parece que nos sirve para tu reflexión final. Nos dicen, ¿es el nuevo sistema penal acusatorio una teoría utópica? ¿Este nuevo sistema da apertura a un desequilibrio que obstruye al alcanzar integralmente la justicia? ¿Y a qué se deben estas debilidades del sistema? Oye, pasó muy rápido el tiempo, ¿verdad? Bueno, a ustedes se les debe haber hecho eterno, pero a mí se me pasó muy rápido y ya me dicen que ya estamos terminados. Yo apenas estoy terminado de saludar. Yo apenas estoy terminado de decir buenas tardes, ¿no? Ahora sí comenzamos. Ahora sí viene lo bueno.
Fíjense, déjenme se los digo con una anécdota. Les voy a contar una anécdota. Hace unos años tuve la oportunidad de entrevistarme por un tema profesional con uno de los directivos más importantes del país. Era de los OXXO, llamen los OXXO, ¿no? Las tiendas estas de conveniencia, etcétera. Y en un momento dado, cuando estaba yo platicando con él, me dijo, le pregunté, le dije, oye, ¿cómo andan los robos en los OXXO? ¿Qué tanto se roban? Porque uno dice, híjole, pues entre que el gansito, el refresco, la dona, no sé qué, pues yo creo que a los OXXO se les llevan todo. Y me dijo la siguiente reflexión, ahí les va para los estudiantes de criminología. Me dice, nos ha bajado muchísimo el robo hormiga nos ha bajado mucho en el OXXO. Y dije, caray, les ha bajado el robo, pero no puede ser porque todo el país pues, están robando y todo, ¿cómo va a ser que en el OXXO no roben? Nos ha bajado mucho. Dije, oye, ¿y cómo le hicieron? Muy sencillo, contratamos a un grupo de criminólogos. Los del OXXO contrataron un grupo. ¿Y qué hicieron los criminólogos? Estudiaron, fíjense bien en esto, estudiaron la estructura de cada OXXO. ¿Dónde están las papas fritas? ¿Dónde está el refresco? ¿Dónde está el agua? No sé qué. No sé si han visto cuando se meten al OXXO que hay unos espejos en las esquinas. Atrás de esos espejos hay cámaras, luego hay cámaras en la esquina de no sé dónde, sobre la caja hay cámara, etcétera. Bueno, todo eso fue un diseño de prevención del delito que llevó a cabo este grupo de criminólogos, pero que además, fíjense qué interesante, porque uno de repente dice, oye, yo creo que a ustedes les pasa, a mí me pasó, probablemente a José Mario le pasó, cuando uno estudia estas carreras, se pregunta, oye, ¿yo en el futuro de qué voy a vivir, no? O sea, ¿sí me va a dar esto para comer o no? ¿Voy a poder mantener a mi familia o no? ¿Saben qué hicieron estos criminólogos del OXXO? Porque estos del OXXO, pues, los dueños son de Monterrey, son el grupo FEMSA y todos ellos. Y entonces lo que hicieron fue, yo te voy a cobrar el servicio de asesoría de prevención de delitos en función de cuánto disminuyan los robos. Bueno, terminaron no, miren, no exagero, esa minuta de honorarios, me dijo este cuate, rebasó los 50 millones de pesos. 50 millones de pesos de honorarios. Pero ¿saben cuánto le ahorraron a los OXXO? Miles de millones de pesos. El OXXO dijo que vengan más criminólogos y le pago 50 millones a cada uno, con tal de que me ayuden a prevenir el robo hormiga en los OXXO. Entonces, es una tarea fundamental la que tienen que hacer ustedes, por supuesto. Y luego, en la última, y con esto cierro, con esto termino, en esta última reflexión, el sistema, miren, dice la pregunta, ¿el sistema penal que surge a partir de la reforma de 2008, 2013, 2014 es utópico? No, les voy a decir lo que es. Lo que es utópico es pensar que podíamos seguir como estamos o que podemos seguir como estamos. Lo que es utópico es pensar que en este país puedan matar a 11 mujeres cada día por ser mujeres y que no pase nada. Lo que es utópico es que sigamos recibiendo todos los ciudadanos y ciudadanas de este país latigazos diariamente por la delincuencia y las autoridades no estén a la altura de este compromiso y de este desafío histórico. Lo que es utópico es pensar que más de la mitad del territorio nacional está bajo un control a veces más férreo, a veces más laxo del crimen organizado. Hay colonias donde la policía no puede entrar. Hay colonias, y dice uno, sí, allá en Tamaulipas. No, en la Ciudad de México. En la Ciudad de México hay colonias donde la policía, hay calles de Tepito donde no pueden entrar. En Chilpancingo, por ejemplo, fui a dar una conferencia. ¿Saben ustedes el problema de la Sierra de Guerrero? Es la segunda región del mundo donde más producción de opio hay. Entonces, la capital del estado de Guerrero, Chilpancingo, a 7 kilómetros, me decía una autoridad, no les voy a decir quién, me decía, a 7 kilómetros tenemos un retén donde ya no podemos pasar. Cuando el único que entra es el ejército, el único que se atreve a entrar es el ejército, pero cuando va a ir a un operativo del ejército, avisan antes. Oigan, ya vamos para allá, ya vamos para allá. Cuidado, ¿no? Para que les dé tiempo a tus guantes de... Y entonces, pues eso es lo que es utópico. Lo que es utópico es pensar que este país puede seguir así sin cambiar. Eso es perfectamente utópico. Lo demás es ponernos a trabajar.
es ver qué puede aportar cada quien. A mí me da mucho gusto ver que cada 2, 3 días nos envía un tuit o un WhatsApp José Mario y dice, Renace ya logró liberar a tal persona, ya promovió un amparo para que arreglen una escuela en la Huasteca Potosina, ya promovió un amparo para que lleven agua a una familia que no tenía agua, a una colonia, etcétera. Necesitamos 150,000 José Marios de la Garza en este país. 150,000 como él necesitamos. Y necesitamos medios de comunicación comprometidos también, que no se dejen llevar de lado por los otros datos, que hagan y que honren su deontología profesional para darnos a conocer la verdad de lo que está pasando, que discutan los temas que nos importan, que se dejen de chismes, que se dejen de banalidades, que dejemos a un lado, ve uno, de repente, no sé, baje la aplicación del New York Times, baja uno la aplicación del New York Times, hay una pequeña sección de deportes, aquí baja uno el Universal, que es donde yo escribo, por cierto, lo digo con mucho respeto a mis colegas del Universal, pero la mitad de la información que viene en la aplicación del Universal son chismes de espectáculos o temas deportivos, la mitad, dice, no puede ser, no, que tal artista le están saliendo granitos como una reacción porque se fue de vacaciones a Los Cabos, entonces tiene el cachete cacarizo. Oye, es un medio de comunicación nacional, no fregue, ¿de veras nos interesa la dermatología del artista fulana o mengana? ¿O fulano tal se acostó con...? Por favor, es que qué periodismo de banalidad, amarillista, violador de la privacidad de los seres humanos. Abogadas, abogados, medios de comunicación, sociedad civil activa y vigilante y pidiendo que rinda cuentas, y si fuera posible, aunque me temo que esto sí es bastante utópico, una clase política que esté a la altura del tiempo y del desafío que está viviendo este país. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, doctor Carbonell. Ha sido, y de verdad, muy enriquecedor tenerte hoy en San Luis Potosí, poder escucharte y poder pues estar atentos a todas estas reflexiones que nos has compartido. Finalmente, a nombre de José Mario de la Garza de Renace, de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros, José Mario. Muchas gracias, mi querido Miguel. Siempre es un honor y un reto escucharte. Te lo agradezco mucho con toda la amistad, con todo el cariño. Erika, igualmente para ti. Muchas gracias a todos los que estuvieron compartiendo. Tenemos una página en Renace San Luis Potosí, en donde está el documental del Potro, por si no lo han visto, en donde hemos puesto todas las iniciativas que se han elaborado por Renace, y donde está también las entrevistas que Erika Salgado nos ha ayudado a hacer con personalidades que han hablado de este tema. Entren ahí. Tenemos una parte para que nos den sus comentarios, sus propuestas, anímense a activarse, como dice Miguel, y a tomar una posición activa. Sí, mira, nada más para terminar, aquí como obsequio a Miguel Carbonell le conseguimos esta réplica de la escultura de Juan del Jarro, que ustedes seguramente habrán visto en San Luis Potosí. Estas esculturas, Miguel, se han puesto en muchas plazas públicas. Esta es la del Juan del Jarro, una persona humilde que siempre estaba buscando ayudar a los demás, y es la réplica de esta escultura, de este personaje potosino que quise regalarte por esta actitud tuya siempre de ayudar, de dar ideas, de estar disponibles. Se levantó hoy a las 5 de la mañana para estar acá con nosotros, a las 4 de la mañana, siempre una actitud, y por eso esta escultura, que también tiene que ver con una reflexión que he platicado mucho con Miguel, ¿no? La cultura como pacificadora, así como decía que los abogados y las abogadas debemos de pacificar, también la cultura debe pacificar, y esta es una representación pues de Juan del Jarro, que te la damos, Miguel, con todo nuestro agradecimiento, con toda nuestra actitud de continuar en la ruta que nos planteas, y pues para que quedes comprometido para venir acá a San Luis Potosí. Muy buenas. Muchas gracias. Les agradecemos mucho que nos hayan acompañado en este conversatorio. Agradecemos mucho al doctor Miguel Carbonell la disposición, a José Mario de la Garza la iniciativa y a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí por habernos recibido. Muchas gracias a ustedes.